Os quería leer un texto del banquete de Platón que dice que en la antigüedad la humanidad se dividía en tres géneros: el masculino, el femenino y el andrógino. Los seres que pertenecían a esta última clase eran redondos, con 4 brazos, 4 piernas, 2 caras en la cabeza y por supuesto 2 órganos sexuales. Estaban unidos por el vientre, eran seres tan terribles por su vigor y fuerza que se sintieron suficientes para atentar contra los dioses. Puesto que Zeus no podía destruir la raza humana, dado que esta era la que adoraba a los dioses, los castigó partiéndolos por la mitad. Apolo los curó dándole la forma actual que tienen ambos sexos, y más tarde pasó adelante su vergüenza. El amor desde tiempos inmemoriales trata de unirlos, de manera que cuando se encuentran, se unen de tal forma que es para toda la vida, tratando cada uno de reunirse y fundirse con el amado, y convertirse de dos seres en uno solo, de manera que tan solo podría alcanzar la felicidad en nuestra especie cuando se dé el tiempo en que la mitad de la humanidad se encuentre con su otra mitad. En este podcast os quiero hablar de otro tipo de andrógino, que es la separación que viene por el trauma. Así que bienvenido a mi podcast y, como siempre, gracias por estar ahí. Bueno, os hablo del mito del andrógino porque hoy no voy a hablar del amor, pero sí quiero hablar de esa fractura que se produce en lo que es el trauma. Igual que los andróginos fueron castigados por los dioses, por intentar escalar el Olimpo, y existió esa fractura, esa ruptura que provoca que una parte siempre esté buscando a la otra mitad. En el trauma se produce algo parecido. Se produce una fractura en la identidad y se produce dos partes, y una siempre va a tratar de buscar a la otra, aunque, como veremos, mucho más complejo. Este proceso de fractura de la identidad es lo que llamamos disociación de la personalidad. Pero yo lo uso mucho en los cursos, explicando solo a los pacientes, se lo explico con el mito del andrógino, lo entienden muy bien. ¿Qué ocurre cuando tenemos un trauma? Cuando tenemos un trauma, sobre todo en la infancia, respecto a nuestra figura de apego, se da la siguiente paradoja, y es que la persona que tendría que protegernos o la persona que tendría que cuidarnos va o estar ausente, o en el peor de los casos va a ser la que nos produzca el malestar. Y esto produce una incompatibilidad en los sistemas nerviosos de los niños, en los cuales no pueden entender que quien yo necesito, a quien yo busco de forma instintiva, me pueda rechazar. Un adulto sí puede entenderlo, le va a doler mucho, o puede que igual que un niño, pero sí va a tener un sistema cognitivo para poder entenderlo, o va a haber un terapeuta o un psicólogo que se lo pueda explicar. Pero un niño no puede. El niño está en una mente egocéntrica fusionada necesariamente con el adulto. Un niño de 4 años no puede sentir o pensar que mi mamá está enfadada porque tiene un problema en el trabajo o está preocupada por mi papá. El niño piensa necesariamente que mi mamá está enfadada conmigo. Por lo tanto, cuando se produce ese trauma, esa herida en la relación con la figura de apego, el niño se tiene necesariamente que fragmentar, que disociar, que partir. Y por esto se crean estas partes. Por lo tanto, lo que se va a crear siempre va a ser una parte que va a quedar aislada y que lo que va a buscar es la necesidad de conexión, es decir, sentir esa conexión que no tuvo en aquel momento, esa sensación de pertenencia, de fusión, digamos, de algún modo, con esa parte, con ese adulto, con esa figura de apego que no estuvo. Y otra parte va a estar en la necesidad de sentir seguridad, va a estar en la necesidad de sentirse a salvo y de sentir que tiene el control. Por lo tanto, decimos que hay una parte que estará en la herida y otra parte que va a estar en el control. Normalmente la parte que está en la herida lo que va a hacer es necesitar vincularse con otra persona para no volver a sentir esa sensación de soledad, ¿verdad? La otra parte, lo que va a estar en el control, va a estar generalmente en la rabia. Por lo tanto, vamos a tener una parte que va a estar en la necesidad de vincularse y otra parte que va a estar en la rabia, en la sensación de protegerse. La parte que está en la necesidad de vincularse, decimos que pertenece más a lo que es el apego ansioso, en la necesidad de estar apegado o fusionado con alguien, ¿no? Para que no se produzca esa ruptura que se dio en aquel momento. Y la parte que está en la rabia, decimos que está más en el apego evitativo, está más en sobrevivir, está más en aislarse, en no confiar, ¿bien? Y aquí esto es muy importante. Cuando esas dos partes están en todo, siempre detrás de la rabia sabemos que siempre está la tristeza. ¿Cuál predomina? Pues según qué parte predomine, la persona va a tirar más hacia un apego más evitativo o va a tirar más hacia un apego más ansioso. Si la persona está más en la necesidad de no confiar para que no vuelvan a abandonarlo y va a estar en rasgos compulsivos,
siempre haciendo cosas como una manera de vincularse, pero desde una distancia emocional o no vincularse, vamos a decir que está más en la parte de esa parte de la rabia o del control. Si la persona está más en la necesidad de conectar a cualquier precio, pues entonces vamos a tener personas que van a estar más en la fragilidad o que van a estar más en las necesidades que los rescaten. Hay personas que son muy agresivas, que son controladoras de los demás, que necesitan controlar a los demás. Y estas personas lo que quieren es que no les abandonen. Es como un niño pequeño que llora para que le den atención o se pone a hacer, romper cosas o incluso a pegar o hacer tal para de algún modo gritar y le presten atención. Bien, en algunos casos, en algunas personas de apego ansioso, la parte que está en la rabia puede fusionarse de algún modo con la parte herida, pero en el sentido de que lo que va a hacer a través de esa rabia es sentir poder y control sobre los demás para nunca más sentirse abandonado o sentirse rechazado. Lo que nos vamos a encontrar es que la persona cuando es adulta, por ejemplo, puede sentirse muy identificada, por ejemplo, con la parte rabiosa, ¿sí? Porque siente que esa parte es la que le da poder y control sobre los demás. O se puede sentir muy identificada con la parte herida, porque esa parte es la que le hace sentirse frágil y al mismo tiempo sentir que puede acercarse a los demás buscando que le rescaten. En otros casos se puede dar lo que llamamos la fobia entre partes. Por ejemplo, la persona puede rechazar mucho su parte frágil porque la considera débil, la considera frágil, la tiene que esconder, o puede sentir muchísimo rechazo hacia la parte esa que contiene su rabia porque siente que por culpa de esa rabia le rechazaron o hizo daño a los demás. Es decir, tenemos múltiples combinaciones a la hora de poder encontrar qué parte es la que predomina en cada uno. Si vosotros observáis ahora mismo y cerráis los ojos y guardáis unos momentos de quietud, de calma, o si queréis cuando termine yo de hablar, vais a encontrar que en vosotros predomina una más que la otra. Siempre hay una que predominará más que la otra. Puede que sea la parte de la rabia, como una forma de mostrar distancia hacia los demás, o sea, de no dejar que nadie se acerque, o una rabia que haga que podáis someter a los demás, o puede que predomine más la fragilidad como una forma de buscar personas que nos ayuden, que nos rescaten, que nos quieran, ¿sí? Ahora bien, las dos partes entre ellas se pueden llevar muy mal. Por ejemplo, una parte que esté en el control, en la seguridad, puede ser muy controladora y rechazar mucho a otra parte, por ejemplo, muy impulsiva, que también puede estar en la seguridad, pero que lo que necesita es satisfacer la necesidad del momento. Hoy he tenido yo una sesión con una paciente que ha sido muy bonita, donde la paciente me contaba que una parte de ella era como una caricatura, era un hombre, y esa parte era la que estaba en el control, ¿sí? Era la parte que necesitaba sentir seguridad. Ella decía que con las niñas no le gustaba jugar con los niños, pero cuando se acercaba a los niños eran como muy violentos y se empezaban con temas de, pues, un poco casi incluso pequeños, rozando lo sexual, pero ella sentía como que le hubiera gustado ser un niño para pertenecer a un grupo. Y esa es la parte que está en la seguridad. Está en la parte de que me da igual todo, me voy de fiesta y me lo paso bien. Y tenía otra parte que era una niña muy tranquila, que era una niña como 4 o 5 años que estaba sola, que estaba a gusto haciendo lo que hacía, le encantaba pues hacer cositas de dibujo, le encantaba estar con sus momentos de pero se sentía al mismo tiempo muy sola, que no pertenecía. Por lo tanto, ella, incluso nos llamó la atención como una parte era masculina y otra femenina, tenía como esa disociación. Una parte que estaba más en la fiesta, en divertirse, en evadirse, y otra parte que estaba más en sus momentos de meditación, de relax, de estar a gusto. Por supuesto, las diferentes partes no se conocían. Y a medida que fuimos avanzando ahí la sesión, la parte masculina se fue haciendo como más femenina, y se fue acercando más a la otra parte que estaba en la soledad y conseguimos que se reconciliaran, que es lo que os quería contar ahora. ¿Cuál es el objetivo de la terapia? El objetivo de la terapia es que esas dos partes que tuvieron que separarse, disociarse por culpa del trauma, puedan volver a unirse. Y eso es lo que hacemos con el modelo Park-Uber. Lo que estamos haciendo nosotros es que la persona adulta pueda reconocer esas partes que están disociadas, que están en su propio espacio, en su propio tiempo, pues por motivo de la fisiología cerebral, que conozcan a la parte adulta y que puedan fusionarse. Que lo que estuvo separado se pueda volver a unir. Y esto produce una enorme sensación de calma en la persona. ¿Por qué? Porque recupero la libertad. Pensad que esas partes que están en el trauma, que están disociadas, lo que están en la defensa. Entonces están muy en alerta para que cualquier situación que se parezca a la que provocó el malestar o el daño, enfrentarse a ella. Bien, al poder hacer que esas partes se fusionen con el adulto, cuando ocurre una situación parecida a nivel emocional, ya no toman el control esas partes emocionales, ya toman el control el adulto. ¿Qué significa esto?
significa que el adulto puede actuar de una forma reflexiva, que puede actuar de una forma calmada, que puede pensar, sentir cuál es la mejor opción. No actúa de una forma automática determinada por qué parte tome el control. Y esto, la verdad, es que, bueno, los que lo hayáis sentido, da una paz increíble, infinita. Se siente uno como si una pieza del puzzle se colocara y de pronto lo que estaba separado se volviera a unir. Así que quiero que entendáis esto. Todos nosotros hemos tenido traumas, todos tenemos una tendencia más hacia el control o tenemos una tendencia más hacia la conexión. Todos tenemos un control, pues en el punto grado controlamos un poco a los demás. Eso cuando tenemos niños pequeños es adecuado, es sano. No es tan sano cuando somos adultos y queremos controlar a nuestras parejas, lógicamente, pero bueno, algo de control siempre tenemos. Todos buscamos nuestros espacios donde sentirnos a solos con nosotros, a gusto. Todos buscamos esa conexión y está bien. Que la persona de apego seguro, eso actúa de una forma como lubricada, como encajada, como dinámica, adecuada. Pero en las personas con trauma, esta separación es extremadamente dolorosa y puede persistir mucho tiempo y sobre todo puede producir en la persona una sensación de irrealidad, de no soy yo no soy así, no sé por qué me ocurre esto, no me gusta esa parte de mí que actúa de ese modo, no me gusta cuando de pronto estoy con mi pareja y empiezo a perder el control. Hay que entender que cada parte disociada, cada parte que está ahí, está buscando la defensa, proteger a la persona, pero lo hace de la única manera que sabe, que es como lo hizo cuando ocurrió aquello. Por lo tanto, si no producimos esta integración, cuando tengamos una situación emocionalmente parecida, quien tomará el control será esa red neuronal de memoria, ese engrama que tiene la edad con que se vivió aquello en la primera vez, porque una parte de la identidad se va a quedar congelada en el trauma y otra parte de la identidad va a seguir creciendo con los años. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el podcast de hoy sobre el andrógino, creo que es un tema muy interesante, creo que de esta manera se entiende bien y como siempre, gracias por estar ahí y hasta muy pronto.